Gracias, Manu. Gracias. No está Cora aquí, pero bueno, gracias a ti, gracias a Cora por contar conmigo para montar el seminario, para toda la organización y también para poder hablar hoy y presentar un poquillo esto que os vengo a presentar hoy, que bueno, se titula Renders imperfectos, volúmenes cerrados y texturas rotas contra la monotonología del hiperrealismo. Es un poco, os lo explicaba Manu, es un poco el punto en donde estoy en mi tesis doctoral, en lo que he hecho el último año y bueno, la verdad es que ha sido un poco quebradero de cabeza, como veréis, porque he intentado construir una lógica como racional, ¿no? De causa-consecuencia, intentar que tuviera una introducción, un nudo, un desenlace, pero al final realmente lo que me encontré al final fue con algo así, ¿no? Con un compost de cosas, de diversas cosas, ¿no? Me interesa mucho más este tipo de pensamiento realmente y de creatividad, el pensamiento y creatividad en forma de compost, que el pensamiento y creatividad en forma de línea racional, ¿no? Y bueno, la metáfora por supuesto no es mía, es de Donna Haraway, ¿no? Y Donna Haraway, pues eso, ¿no? Entiende que las reflexiones, las experiencias, las teorías, las anécdotas, las imágenes, las epistemologías, ¿no? Las creencias forman todo un todo simbiótico, ¿no? Que se retroalimenta, donde te embadurnas y donde puedes desde ahí, ¿no? Con toda la sociedad, con todo el compost, pues empezar a hablar y empezar a escribir, ¿no? Es algo que no solo Donna Haraway ha planteado, ¿no? Hay muchos otros autores hablando de lo mismo y me interesa sobre todo la postura que tienen sobre esto Robert Pepperell y Michael Punt, que ellos dicen que investigar lo que investigan es investigar el lío, ¿no? El mess en inglés, ¿no? Como el desastre un poco. Y que llegan a la conclusión de que realmente lo más interesante no es desenredarlo, ¿no? Sino como pues, buscar un punto por el que puedas entrar en este mapa, ¿no? Y bueno, perderte en él y describir como tu pérdida, ¿no? Por dónde has ido, ¿no? Pues bien, esta ponencia, esta hora que va a seguir es un poco un lío, también un buen lío, os lo digo. Y nada, lo que he localizado es un punto de partida, que ahora mismo los voy a poner, y desde ahí pues lo vamos recorriendo este laberinto y a ver qué os parece, ¿no? Espero que por lo menos os sugiera cosas y os resulte interesante, ¿no? El punto de partida es este y lo pongo un poquito, ¿vale? Bueno, el 15 de junio de 2020 se presentó oficialmente el motor gráfico Unreal Engine 5, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Este tráiler, ¿no? Es un tráiler de lanzamiento de este motor de gráficos, que es el que se usa en la última consola de Sony, ¿no? La PlayStation 5, la última consola de última generación, ¿no? Y lo hizo con un tráiler como paradigmático, ¿no? La historia de una aventurera entrando en un templo escondido, despertando un temible poder, y donde no solo la narrativa encaja perfectamente con el entretenimiento masivo, ¿no? Sino que también cumple el reverso publicitario, ¿no? De la industria tecnológica, creación exagerada de expectativas, dosificación de la información para mantener la duda, música épica, ¿no? Y con lo que realmente me interesa aquí, ¿no? En esta ponencia de hoy, con los requisitos estéticos de la imagen contemporánea, ¿no? Hiperdetallismo en texturas, multiplicación de triángulos poligonales, como vemos aquí de datos, carga fluida de entornos y movimientos, iluminación minuciosa, efectos dramáticos de contraste, ¿no? Como todo este entramado estético de la estética legitimada en el discurso tecnológico de hoy en día, ¿no? Y esto es precisamente lo que denomino hiperrealismo, ¿no? Este es el punto de partida. El hiperrealismo es esto, ¿no? La imitación perfecta de nuestra visión tridimensional, sus materialidades, texturas, iluminación, perspectivas y movimientos en mallas de volumen digital convencionalmente establecidas como el régimen contemporáneo de visualización de datos, ¿no? Que también se le puede llamar fotorrealismo, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas, como os digo, del entretenimiento, junto a sus grandes fondos de inversión y conglomerados mediáticos, destinan enormes cantidades de recursos a conseguir este hiperrealismo, ¿no? El hiperrealismo se convierte en el santo grial que mueve la industria del entretenimiento digital, ¿no? Eh, lo buscan en tasas de rastreo de imágenes cada vez más grandes, en fidelidad gráfica, en algoritmos de muestreo más eficaces, ¿no? Y después, y como lo vimos aquí, lo publicitan en grandes performances, ¿no? En grandes eventos épicos de generación de expectativas y hype, ¿no? Para beneficio económico. Consecuentemente, de esta manera, no solo legitiman una estética, sino que legitiman lo que es profesional dentro de la estética, ¿no? Lo que se considera legítimo, lo que se considera profesional y todo lo que queda fuera de ello, ¿no? Como las estéticas alternativas a esta hegemonía. Pero no obstante, lo que define al realismo algorítmico es cuestionable, ¿no? O sea, no es una ontología. Y voy a hacer un poquillo de historia, ¿no? Voy a quedarme aquí un momento. Las analistas definen lo que es una imagen de calidad digital, 3D. Ay, perdón, que se me está yendo. Lo definen en base a fotos
al fotorrealismo previo, ¿no? A lo que en el cine y en la fotografía se ha considerado realista. Lo que quiero decir con esto es que en la imagen digital, la imagen 3D, no tiene un realismo ontológico, una esencialidad realista, ¿no? Se construye desde cero realmente, y lo que hace es imitar los criterios y las legitimidades que tenemos previas en la foto y en el cine, ¿no? Para determinar lo que consideran real, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, el blur, ¿no? Tenemos en la imagen de la izquierda está el blur y en la imagen de la derecha no. El blur es el desenfocado del fondo, ¿no? La imagen digital puede construir perfectamente sin blur, no lo necesita, no, ontológicamente la imagen digital lo puede llegar a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando construimos imágenes que consideramos realistas, artificialmente, o sea, aquí está la paradoja, se introducen esta serie de efectos, ¿no? Que están convencionalmente establecidos sobre lo que es real, ¿no? Como por ejemplo el blur o las posiciones de las cámaras, o algunos movimientos característicos de las cámaras cinematográficas tradicionales, ¿no? Que la imagen digital no tiene por qué moldear, ¿no? Y esto todo me lleva a considerar el realismo, ¿no? El hiperrealismo como un convencionalismo performativo, ¿no? E ideológico. Y el hiperrealismo, ¿no? La versión acelerada de este realismo, ¿no? Es convencional porque no es necesario, ¿no? La imagen digital no tiene necesariamente que representar las cosas de esa manera, ¿no? Y para acceder a lo real, ¿no? Como en el sentido pues, que lo decía igual como André Bazin, ¿no? Como de la huella ontológica de la verdad es la fotografía, la imagen digital no tiene esa necesidad técnica de representar lo real, ¿no? Y entonces lo representa en base a una serie de convencionalidades y por eso considero el realismo convencional, ¿no? Es performativo, ¿por qué? Porque en base de representar performa lo que es lo real y lo legitima, ¿no? O sea, es una pescadilla que se muerde la cola. Esto es lo que legítimamente consideramos real, profesionalmente consideramos real, entonces construimos performativamente lo real cada vez que lo construimos, ¿no? Y entonces después usamos estos criterios para seguir construyendo lo real, generando este círculo performativo, ¿no? Y finalmente es ideológico porque se oculta, ¿no? Intenta no ser explícitamente, o sea, no mostrar explícitamente su manipulación o su artificialidad, entonces devenir invisible y por lo tanto ideológico, ¿no? Como construir lo que consideramos real sin que nos demos cuenta de que está construyendo lo que consideramos real, ¿no? Ahora voy a hacer la primera digresión de este lío que os contaba antes, ¿vale? Porque es un momento muy complejo realmente, si lo pensamos, ¿no? Vivimos en un momento en el que la imagen, ya, o sea, la imagen digital, ¿no? La imagen como una de las que más consumimos, ¿no? Quiere ser hiperrealista y a la vez no lo necesita, ¿no? Y realmente es todo lo contrario, es artificial y manipulada desde cero, ¿no? Y esto genera un momento complejo y controvertido, o sea, controvertido, artificial, como que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Y yo creo que incluso podemos ir un poco más allá y decir que vivimos en un momento en el que el hiperrealismo, o sea, el hiperrealismo como el santo grial de la industria del entretenimiento, choca contra un momento en el que lo real en sí, lo real, no lo real de la imagen, está entrando en una crisis bastante grave, ¿no? O sea, bastante como transformadora, ¿no? Y voy a poner tres ejemplos a ver si lo consigo explicar, ¿vale? El primero son las cámaras de nuestros smartphones. Esto lo cuenta Ito Steyer en Políticas Proxy, Señal y Ruido. Ito que ya salió como en una sesión del jueves con Jara, del miércoles. Ito cuenta que habla con un amigo ingeniero y este amigo le dice que realmente las cámaras de nuestros móviles son basuras, son muy malas, son muy mediocres, ¿no? No son grandes lentes como de cámaras profesionales, ¿no? Y que lo que realmente hace de nuestras fotos de los móviles, fotos decentes o fotos buenas o fotos que entendemos como realistas, ¿no? Son algoritmos, son los algoritmos que interpretan los pocos píxeles que consiguen gestionar nuestras lentes y los mejoran, ¿no? A través de inteligencias artificiales, pues determinan que aquí debería haber estado este color, que aquí debería haber estado esta luz, que aquí... Y además lo hacen por procesos de aprendizaje de nuestros propios gustos estéticos. Es decir, viendo qué es lo que nos gusta en Instagram, por ejemplo, qué colores, pues determinamos cómo luego modificamos con el algoritmo las imágenes que sacas con tu lente para que puedan tener esos colores, ¿no? Y aquí es donde yo digo que se abre una crisis de lo real, ¿no? Nuestras cámaras, lo que entendemos que captura lo real, realmente lo está construyendo también a través de una convencionalidad performativa de lo que entendemos como real y estéticamente legítimo, ¿no? O sea, esta es una de las primeras como crisis de lo real, ¿no? Como que me gustaría abrir aquí como para cuestionar el hiperrealismo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Y me voy escapando de ejemplos cada vez más raros, pero bueno, yo creo que es como muy interesante. Esta es la primera imagen que se tiene de un agujero negro.
y se sacó el 10 de abril de 2019, hace 2 años. Se anunció, igual que se anunció el Unreal Engine 5, fue una gran performance, ¿no? Periodística, publicitaria. Se dijo que la naturaleza había conspirado para dejarnos ver aquello que creíamos invisible, ¿no? Que con esto podíamos ver aquello que creíamos que nunca jamás íbamos a poder ver, ¿no? Bueno, con todos estos criterios hiperrealistas, ¿no? Y no obstante, si investigas un poco y lees sobre esta imagen, el proceso fue totalmente lo contrario, ¿no? Para esta imagen hizo falta más de 1 petabyte de información, que no sé muy bien lo que es 1 petabyte, pero son millones y millones de bytes, o sea, muchísima información, 2 años de cálculos algorítmicos y pruebas también durante 2 años de modelación y testeos virtuales, ¿no? De construir artificialmente y manipuladamente la imagen que ahora tenemos aquí. Nadie apretó un botón el gatillo de una cámara en el momento de precisa armonía natural en el que el agujero negro se mostraba en la pantalla, ¿no? En la lente, lo que fuera, ¿no? Fue un proceso explícitamente artificial de construcción. Y no quiero decir que no sea científicamente legítimo, o sea, sigue una serie de criterios que lo hacen legítimo, que lo hacen científico y que lo hacen verdadero, no sé si es la palabra es fiable, ¿no? Como legítimo científicamente, ¿no? Pero lo que me interesa sobre todo eso, ¿no? Cómo estamos caminando hacia criterios de veracidad y criterios de lo que consideramos real totalmente diferentes, ¿no? a lo que tradicionalmente veníamos de la mano, ¿no? Yo pienso en otro hito astronómico que es la llegada a la Luna, ¿no? O sea, la cantidad de debate sobre la manipulación de la fotografía de la llegada a la Luna es de un momento donde el realismo de la imagen estaba basado en otros criterios, ¿no? O sea, esta imagen, si se presenta en el momento en que se llegó a la Luna, se habría tachado de anticientífica, ¿no? Porque está como explícitamente manipulada, ¿no? No es una fotografía como en el sentido tradicional en el que lo entendemos, ¿no? Y voy al último ejemplo de esta crisis de lo real, que es como lo más abstracto a lo que voy a llegar, pero que también me resulta muy interesante, ¿no? Esto es un esquema del principio de la incertidumbre, no de la física cuántica, que no me voy a meter mucho en lo que significa el principio de la incertidumbre, pero lo voy a explicar muy por encima, ¿no? Consiste en disparar fotones contra una placa fotográfica, ¿no? A través de 2 rendijas. Entonces algo sucede ahí en los elementos cuánticos, ¿no? En la física cuántica, que lo que sucede al final es que lo que nos muestra la placa fotográfica es que los fotones están simultáneamente en diversos lugares y hasta que no se imprimen en la placa no están en un lugar concreto. Entonces voy a enfocarlo sobre todo en este resultado, ¿no? La placa fotográfica es un resultado fotográfico también, es una representación, ¿no? Cuando una representación científica, veraz, legítima, nos demuestra que las cosas no son así, sino que son potencialmente diferentes a esto, y porque hemos puesto esto aquí, son así, o sea, hemos delimitado lo que potencialmente son, la crisis de lo real se abre muchísimo, ¿no? La crisis de la veracidad, la crisis de lo legítimo, lo que podemos fotografiar en el sentido muy amplio, lo que podemos representar, ¿no? Como cuáles son los criterios de realismo, ¿no? de esta conclusión, ¿no? Científica. Y no, a mí esto me resulta muy interesante porque convive precisamente en un momento en que la estética camina hacia un hiperrealismo, ¿no? Como que están estos dos procesos en este momento concreto en el mundo, están caminando en estas dos direcciones aparentemente opuestas, ¿no? Y como que esta contradicción a mí me resulta muy estimulante como para pensar, ¿no? Sobre la imagen, sobre la estética, sobre la realidad. Continúo, ¿no? Una de las estéticas paradigmáticas de lo digital, de todas estas imágenes digitales, es lo que se viene llamando el 3D, ¿no? El 3D puede ser muchas cosas y bueno, voy a leer un parrafito sobre lo que yo me refiero aquí como 3D, ¿no? Son aquellas imágenes que, a pesar de ser mostradas en pantallas bidimensionales, emulan e imitan las condiciones de nuestro mundo tridimensional mediante la iluminación, texturas, volúmenes, movimientos y perspectivas, ¿no? Permiten formatos estáticos como imágenes fijas, pero también móviles, así como pasivos, sin intervención del espectador, pero también interactivos, como en el ejemplo de los videojuegos, ¿no? Su creación puede llevarse a cabo a través de procesos íntegramente computacionales mediante software especializados de modelaje o también mediante procesos de captación y seguimiento de movimiento, ¿no? Como la trigonometría. Su condición de visionado habitual implica pantallas digitales y en ocasiones hardware anexo también como gafas 3D, pero también hay imágenes fijas 3D y estáticas que permiten formatos impresos, ¿no? Que emulan en la bidimensionalidad de un papel, por ejemplo, como la tridimensionalidad, ¿no? Y eso lo vemos como en muchos pósters, en muchos flyers, en publicidad, ¿no? Como, bueno, en estas estéticas 3D que están surgiendo ahora, ¿no? La imagen 3D comparte con la animación
tradicional muchísimas cosas, ¿no? Como de ontología de la imagen, quiero decir, como las dos se pueden crear desde cero, las dos permiten formalismos o sea, formalismo por encima del realismo, ¿no? No necesitan como procesos técnicos automáticos para generar una imagen, ¿no? Pero yo creo que en la llegada del 3D digital hay un salto cualitativo muy importante. Creo que comparte con la animación tradicional algo de raíz muy importante, pero creo que el salto como debemos darle cuenta también, ¿no? Y ese salto lo interpreto yo en 4 diferentes vías, ¿no? En 4 diferentes caminos. Uno de ellos es el fin del régimen analógico. Las imágenes ya no son placas fotosensibles impresas, ¿no? Sino que son líneas de código y esto es un cambio muy importante. Esto es la imagen anterior, debe ser la esquina superior izquierda de la imagen anterior escrita en código porque el código va muchísimo más largo, ¿no? Las imágenes ahora mismo son esto, ¿no? Y bueno, y esto es un doble de esta imagen, ¿no? Porque ahora mismo estáis viéndolo como imagen, pero en realidad detrás de eso hay otro código también, ¿no? Son líneas de código binario con información cromática y algoritmos de procesamiento y mejoramiento, como vimos antes, ¿no? Y, y el cambio es muy radical porque la imagen ha dejado de ser física o la naturaleza o como algo muy dentro de muy en la raíz de la imagen ha dejado de ser físico, ¿no? Para convertirse en líneas de software, ¿no? En líneas de código y líneas de cómo funcionar, ¿no? De software y algoritmo. Y bueno, en realidad ha llevado mucha gente, o sea, esto no es algo nuevo, ¿no? Mucha gente está hablando sobre esto y realmente es un cambio paradigmático cultural muy importante, ¿no? Mark Wolf habla de que estamos ahora mismo en una cultura matemática y lo llama así, ¿no? Alexander Galloway y Noah Wardrip-Fruin hablan de cultura algorítmica, ¿no? Lev Manovich habla de cultura del software, ¿no? Como que mucha gente está hablando de cuáles son los nuevos paradigmas culturales de esta realidad, ¿no? Y bueno, para la transescritura, ¿no? Kenneth Goldsmith habla de que realmente lo que estamos viendo es una revolución literaria, ¿no? En el sentido de que todos los discursos culturales que pasan por pantallas ahora mismo son líneas escritas, ¿no? Entonces es una revolución literaria bastante potente, ¿no? Kenneth le llama, bueno, Kenneth Goldsmith le llama eh, escritura no creativa, yo difiero ahí, en plan, bueno, yo creo que es bastante creativa, ¿no? Y puede llegar a ser muy creativa, no tiene por qué ser solo descriptiva de otra cosa, ¿no? Como que se puede escribir en ceros y unos cosas muy interesantes, ¿entiendes? Y muy creativas. La segunda, el segundo cambio paradigmático que trae la imagen 3D es el desenlace de la óptica, ¿no? La óptica como aparato paradigmático de la representación occidental desde el Renacimiento, desde la cámara oscura, ¿no? Y desde antes incluso. Y que es el régimen de captación de imagen que heredan las cámaras, las últimas cámaras, ¿no? Las cámaras digitales con las que aún convivimos, ¿no? Em, Esto viene, este régimen paradigmático de representación viene de mano de la perspectiva cartesiana, ¿no? Del paradigma cartesiano de la representación, del punto de vista que lo ve, ¿no? Que lo separa, que lo distribuye, ¿no? Y que también es paradigmático en la modernidad europea, ¿no? Europea occidental. Em, y que a mí me interesa o sea, desde perspectivas anticoloniales se ha como cuestionado muchísimo, ¿no? Y hay cosas muy interesantes escritas aquí, y vuelvo a Ito Steyer también. Ella habla de que el monoculismo cartesiano, ¿no? La lente que capta desde un punto fijo algo, ¿no? En realidad es como la deriva simbólica y el régimen de visualización simbólico del colonialismo, ¿no? Ella habla de que es la hegemónica mirada del hombre blanco oteando el horizonte, ¿no? Colonial desde su barco esclavista, ¿no? Y esa manera de distribuir lo que es tuyo, lo que no es tuyo, lo que está delante, lo que está detrás, lo que está futuro, lo que está presente, lo que está pasado, lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Lo que permanece visible y lo que no, entra en este paradigma como simbólico de lo que es el cartesianismo, ¿no? Y su conexión con la modernidad y con el colonialismo, ¿no? Y realmente la cámara, la imagen 3D por necesidad, ¿no? Necesariamente no tiene que repetir esto, ¿no? Las cámaras, lo que se llama cámaras en el 3D, que son los puntos de vista desde donde renderizas una imagen, pueden ser múltiples, puedes mezclarlos, puedes escribir líneas de código donde se mezclen dos, puedes moverlos en todos los ángulos posibles, puedes posicionarlos en diferentes lugares, puedes hacer cámaras múltiples y renderizar a la vez
dos puntos de vista y cree un error extraño, ¿no? Pero que cree una imagen con una estética anticolonial en este sentido simbólico, ¿no? El tercer elemento es el fin de la finitud, ¿no? Y esto lo comparte mucho con la animación y con todas las imágenes, pero yo creo que aquí es más explícito, ¿no? El fin de la finitud quiere decir la modificación, ¿no? La modificación perpetua del código permite la modificación perpetua de la imagen, ¿no? Nunca la imagen nunca se acaba, ¿no? Siempre está abierta a que tú le escribas otra línea de código o le modifiques una línea de código, ¿no? Y además esta escritura, o sea, esta reescritura de la imagen se acelera y se inmediatiza, ¿no? Puedes trabajar con objetos virtuales no existentes o simulados que mediante giros de ratón o de teclado cambian de forma, escala, lugar, color y se muestran inmediatamente cambiados en la pantalla, ¿no? En velocidades micro, ¿no? Como con una velocidad muy clara. Y este proceso se le llama modularidad, se le llama metamorfosis perpetua también. Y a mí me interesa mucho porque en el aspecto del realismo, ¿no? Lo que significa el realismo, cuestiona explícitamente lo que es la identidad, ¿no? Yo creo, como cuál es la identidad de una imagen cuando no hay un punto último de esa imagen, ¿no? Cuando esa imagen siempre se puede seguir cambiando, dónde está su punto final que marca, vale, esto es así, esta es tu identidad, ¿no? Como por ejemplo cuando se acaba un cuadro, ¿no? Cuando se acaba un cuadro, ahí es la identidad de la imagen, ¿no? En el final. Pero aquí, como este proceso de modificación se hiperacelera, estos procesos identitarios también de lo que es la imagen y lo que representa, también como que se complican, ¿no? Y finalmente, como colofón final, y bueno, que está rondando, ¿no? Por el clima de mi ponencia, es el fin de la indexicalidad, ¿no? Que la indexicalidad se refiere a la capacidad de un signo para señalar un referente, ¿no? Como bueno, una fotografía de mi mano, su índice es mi mano, ¿no? El fin de la indexicalidad viene a decir que la imagen digital ontológica y necesariamente no tiene que representar un índice, ¿no? No necesita, como vuelvo a lo de antes, ¿no? André Bazin y la ontología de la imagen fotográfica. No necesita fotografiar algo, sino que lo puede crear radicalmente desde cero. Y siempre tendrá algún tipo de referente estético abstracto, pero el resultado no explícito es que parece que puede crear cosas que no existen en el mundo físico, ¿no? Y, y, y bueno, este acceso que tiene la imagen digital 3D a lo no real, ¿no? A lo inventado, a lo creado, a lo imaginado, yo creo que también es muy potente, ¿no? Sobre todo cuando algo inventado, creado, imaginado, choca también, ¿no? Como que se entrecruza con estéticas o con texturas que consideramos reales, ¿no? Y genera como estos como híbridos que son muy interesantes, como por ejemplo aquí entendemos que eso es metal, pero ¿qué es ese metal? Entendemos que eso pueden ser moléculas, pero ¿dónde están? ¿Qué perspectiva? ¿Cuál es su escala? ¿Son grandes? ¿Son pequeñas? ¿No? Como que genera estas lecturas que a mí me resultan muy interesantes también en toda esta discusión sobre el realismo, ¿no? Y el hiperrealismo que estamos teniendo, ¿no? Y sobre todo que me interesa todas, no, perdón, que me adelanto. Me interesan todas estas posibilidades porque yo vengo de los estudios queer y los estudios transfeministas, ¿no? Y todos estos estudios se basan en cuestionamiento de cosas muy establecidas, ¿no? Como de la realidad del género, del tiempo del género, del lugar del género, ¿no? O sea, de la identidad, ¿no? Y aquí hay una posible comunicación, ¿no? En una imagen que cuestiona la identidad, que cuestiona el lugar desde donde se escribe esa imagen, que cuestiona lo que es real y lo que es imaginado, ¿no? Que cuestiona un poco los regímenes tradicionales de representación. Hay un puente muy interesante con lo que podría ser una estética queer, una estética transfeminista, ¿no? Y que yo creo que explica hasta cierto punto por qué en muchos eventos, ¿no? O en muchas como publicaciones, productos culturales de estudios como de asambleas o de grupos queer o transfeministas en la contemporaneidad, estas estéticas están emergiendo, ¿no? O como por qué videoclips de artistas queer tienen estas estéticas, ¿no? Y no es un caso aislado, ¿no? Sino yo creo que es un trend, es algo que está sucediendo bastante a menudo, ¿no? Y que es lo que de hecho me llevó a escribir mi tesis, ¿no? Como intentar explicar este, este nuevo paradigma cultural, ¿no? Estético, 3D, transfeminista y queer. ¿Qué pasa? Que realmente todas estas potencialidades de la imagen 3D que os acabo de describir, la historia
no quiso que sucedieran, ¿no? La historia quiso que fueran de una manera totalmente contraria. Y aquí el spoiler que os hice antes, ¿no? También lo voy a decir en 4 líneas, ¿no? En 4 líneas diferentes que creo que son las regresiones históricas del 3D, ¿no? La primera es el militarismo, ¿no? Es inevitable saber que el 3D nació en la industria militar y en la industria armamentística como, como herramienta de entrenamiento de tropas para ocupación de territorios, invasión, bombardeo, ¿no? Y cómo en la actualidad sigue siendo la estética paradigmática. El 3D también no es algo del pasado, sino que en la actualidad es la estética paradigmática de vehículos de vigilancia no tripulados, drones, búsqueda de petróleo, topografía de territorios, ¿no? Con intereses pues, imperialistas, coloniales, ocupacionales, ¿no? Como, con intereses de ocupación de territorios y de la industria de la guerra, ¿no? En segundo lugar, la segunda regresión, ¿no? es el cartesianismo, ¿no? Y esto lo dice muy bien Sandy Stone en un texto que dice que lo primero que hizo las comunidades virtuales 3D cuando aparecieron fue distribuir el espacio de la web, ¿no? O de ese espacio virtual de modo cartesiano, ¿no? O sea, la posibilidad de escapar de, como os decía, ¿no? Con diferentes múltiples puntos de vista desde diferentes lugares se rechazó desde el primer momento, ¿no? Las primeras comunidades virtuales se construyeron en estructuras cartesianas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo construir como esa virtual reality, ¿no? Que está a la derecha desde el punto de vista único, que además, si hacemos una lectura de género así bastante básica, parece un varón blanco, ¿no? Como cis. Em, y, y nada, ¿no? Como eso produce ya desde el primer momento una distribución del espacio virtual que perpetúa simbólicamente toda esa distribución que os contaba antes, ¿no? Muy en esta línea, o sea, sí que hay o sea, aparte de este cartesianismo, aparece paralelamente otra estética paradigmática de los espacios virtuales, que son los regímenes de verticalidad, que también salieron el otro día cuando estábamos en la sesión de Jara, ¿no? Los define Yael Weizmann y los define en relación a la ocupación de Palestina, ¿no? Y quieren decir como la popularización de este tipo de puntos de vista, ¿no? De los puntos de vista de territorios, principalmente, desde arriba, ¿no? Y que nacen precisamente también en la industria militar y en los bombardeos, ¿no? Sobre todo en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, sobre todo en los años 2000, ¿no? Y paralelamente a cómo esta estética también empieza como a aparecer en otros lugares que no son propios de los bombardeos, ¿no? Como en la topografía, en la búsqueda de petróleo, como decía, ¿no? Y Steyer, cuando habla de la mirada colonial, pues comentaba antes, del cartesianismo, ¿no? También habla de que cómo esto realmente crea otro régimen escópico, otro régimen de vista que también es opresor, ¿no? Porque es un régimen de vista de los de arriba hacia abajo, ¿no? Y como que es simbólicamente como vertical, ¿no? Y también es materialmente vertical porque los materiales que necesitas para gestionar una vista de estas son totalmente privativos, pertenecen a la industria militar, ¿no? Como que todo el ecosistema contribuye a que sea una imagen, o sea, una mirada opresora, ¿no? La de arriba hacia abajo. Y que a mí me resulta muy curioso porque lo vemos como quizá en los bombardeos, lo vemos quizás en estas imágenes como meteorológicas, como topográficas, pero realmente está muy en nuestro día a día, ¿no? Es la imagen del Google Maps también. La hemos naturalizado como un régimen escópico de la contemporaneidad que nace en estos regímenes también militares, ¿no? Que proviene de estos lugares violentos, ¿no? Y es como leemos información de los lugares en los que estamos, cómo buscamos un restaurante al que ir a comer, cómo buscamos dónde está el cine al que queremos ir a ver una peli, ¿no? Participamos en ello. Y yo no sé si hay una estética donde sí que lo veo muy claro, que son los vídeos de drones de viajes en YouTube, ¿no? Donde también esto es muy habitual. No tengo ningún ejemplo aquí, pero bueno, como justo ayer me salía uno por lo de La Palma, ¿no? Cómo era La Palma antes del volcán y eran imágenes dron de La Palma, ¿no? Y cómo está también entrando en el entretenimiento, no solo en lo militar, no solo en la topografía, no solo en la información, sino también en el entretenimiento, ¿no? Como en imagen, el entretenimiento. Y también lo veo mucho en cine y series, que esto también me resulta muy curioso y me gustaría, esto lo dejo ahí porque no lo he investigado, pero es una idea que tengo, ¿no? Como se usa muchísimo plano recurso en cines y series contemporáneas que son drones verticales, ¿no? Creo que el paradigma, la primera sí que me di, creo que es esta peli que se llama La Isla Mínima, que es española, creo.
¿no? Que usa estos planos recursos que son totalmente verticales, ¿no? Y en Élite, en la serie de Netflix, también viendo la última temporada me di cuenta de que muchos de sus planos recursos son de un dron llegando al instituto donde van, ¿no? O sea, cómo estas estéticas también están entrando como en definir lo que es real, ¿no? Lo que es cómo es la realidad, ¿no? Como desde arriba hacia abajo, ¿no? Y bueno, y la última regresión del 3D, ¿no? Os decía que no es, rompe la indexicalidad, no tiene que representar algo, como no tiene que ser un índice de lo real, y realmente el 3D, ¿no? Como veíamos hasta ahora, ha caminado hacia lo hiperreal y se publicita como una estética hiperreal, se dan cursos de cómo hacerla, ¿no? Cómo profundizar, ¿no? Es la paradoja, ¿no? Cuando nos hemos librado del referente, la imagen profundiza el referente, ¿no? O sea, investiga más cómo es el referente para emularlo de una manera como lo más precisa posible, ¿no? Y, y bueno, yo creo que esto como que rompe un poquillo como todas estas promesas que os decía yo de una alianza, ¿no? 3D queer transfeminista, ¿no? Pero bueno, yo creo que sigue habiendo de alguna manera una posibilidad de hacerlo, ¿no? Una reapropiación en la que esto puede suceder, ¿no? Y bueno, pienso esto en términos como de, no sé si conocéis el debate que hubo sobre el futuro queer, ¿no? Que era, o sea, fue un debate entre Edelman, que escribió este libro que se llama No al futuro, y José Esteban Muñoz, que escribió Cruising Utopia, ¿no? O Utopía Queer, aquí en España se tituló así, ¿no? Y que es un poco como, y que hablan precisamente como del futuro, ¿no? Como, y yo lo extrapolo a lo real, ¿no? Em, Lee Edelman decía que el futuro va a ser siempre heteronormativo y continuista, entonces no vale la pena, ¿no? Debemos de vivir en un presente de pulsión, ¿no? Porque él habla como desde el psicoanálisis como pulsión queer constante, ¿no? Y evitar el futuro como un criterio político, ¿no? Y, y bueno, como que Esteban Muñoz le respondía que hay personas que tampoco tienen presente, entonces como no pensar en un futuro hacia ellas es también es conservador, ¿no? No pensar como no pensar en la utopía para las personas que no pueden vivir un presente tampoco, pues, pues no es políticamente interesante, ¿no? Para Esteban Muñoz. Y bueno, yo creo que también, ¿no? Cuando no debemos de abandonar como la posibilidad, ¿no? De construir un no real, una irrealidad, ¿no? Y entregarnos solamente a lo real, ¿no? Como al presente, sino como que debería existir esa esperanza hacia algo irreal, hacia algo antirreal, hacia algo como contrario a lo real, imaginativo, como utópico, ¿no? Y queer. Vale, otra regresión. Otra línea, ¿no? Otra capa. Otra capa en todo esto de lo que es real y lo que no es real y lo que es hiperreal, ¿no? Y es lo que yo le llamé realismo del silicio, ¿no? El realismo del silicio se encuentra en la intersección entre el realismo, ¿no? Este hiperrealismo que os digo, y los conglomerados multinacionales y fondos de inversión de empresas tecnológicas contemporáneas responsables de la imagen digital, ¿no? Que curiosamente se encuentran en el Valle del Silicio, ¿no? O en el Silicon Valley. Lo que pretende dar cuenta el concepto del Valle del Silicio es que desde este lugar geográfico, ¿no? Estos poderes financieros y políticos contribuyen tanto de forma intencionada como colateral a la configuración de aquello que consideramos real, ¿no? A las formas convencionales de visualización de datos y de información y a la construcción de un zeitgeist estético ontológico contemporáneo, ¿no? Que aquí, en este lugar geográfico, se determina cómo vemos aquello que vemos y por consiguiente lo que conocemos, lo que sabemos, lo que creemos, lo que entendemos, ¿no? Como probable, como posible, como real, como verdadero, ¿no? Para llegar a este concepto, ¿no? El realismo del silicio, parto de dos lugares, ¿no? Lo primero son los imaginarios sociotécnicos, que es un concepto de Seyla Yasanovs, que Seyla Yasanovs mezcla los imaginarios sociales, que son una especie de ideas que compartimos, ¿no? Como en sociedad y que, o sea, no son solo ideas, sino que son como performativas, ¿no? Determinan cómo suceden las cosas y cómo se justifican las cosas que suceden, ¿no? Como que son activas, producen discurso, ¿no? Y producen como consecuencias materiales, ¿no? Ella junta este imaginario social con la tecnología y la ciencia contemporánea, ¿no? Que para ella son las principales fuerzas de la modernidad y son las grandes instituciones de poder y productoras y diseminadoras de discurso de lo posible, ¿no? De lo que está comúnmente legitimado y verdadero, ¿no? Ella cuestiona esta capacidad, bueno, como se ha cuestionado sobre todo desde los feminismos, ¿no? Hasta qué punto la ciencia es verdad o cómo se puede criticar la verdad de la ciencia, ¿no? Como también se construye desde lugares como
hegemónicos de poder y con una serie de intereses que pueden o no como contribuir a políticas como que nos resulten interesantes, ¿no? Y bueno, uniendo como estos imaginarios, ¿no? Sociales, antropológicos, con los conocimientos científicos y tecnológicos, Sheila Jasanoff usa este término que os digo, imaginarios sociotécnicos, para describir visiones de futuros deseables, colectivamente compartidas, institucionalmente establecidas y públicamente ejecutadas, motivadas por entendimientos compartidos de forma de vida y orden social, ¿no? Descritas y sostenidas a través de avances en ciencia y tecnología, aquí acaba su quote y yo añado, y aquí lo vemos, y renderizados en 3D, ¿no? Como estos imaginarios sociotécnicos se renderizan en imágenes como volumétricas, como esta ciudad del futuro, ¿no? Que entendemos como una probable ciudad del futuro. Me interesa sobre todo un concepto de Andreu Belsunsen-Gonsalves, que es el del portal, él dice portal interdimensional, ¿no? Es una metáfora de teoría ficción que a mí me gusta muchísimo para explicar los imaginarios sociotécnicos, ¿no? Él dice, hay dos lugares en el portal, nosotros, la sociedad y lo probable, y ¿no? como ideas que pueden ser probables. Entonces, quien es capaz de encender el portal puede llevar lo probable a lo social, ¿no? ¿Qué pasa? Que el portal requiere, bueno, como en todas las pelis de ciencia ficción, enormes cantidades de energía que se traducen en enormes cantidades de recursos materiales, ¿no? Que solo como el Silicon Valley o sus empresas de financiación o especulación inmobiliaria pueden asumir, ¿no? El otro término, ¿no? Que junto para crear este realismo en silicio es el realismo capitalista, que no sé si lo conocéis, es de Mark Fisher. Y es como la doctrina de Margaret Thatcher, cuando una Margaret Thatcher dice que no hay alternativa, ¿no? Y que como vemos como que volvió con Boris Johnson, ¿no? El no hay alternativa. Como en el realismo capitalista lo que viene a decir es como que bueno, lo leo, ¿no? Os leo como la quote, ¿no? De lo que dice Fisher. La sensación generalizada no solo de que el capitalismo es el único sistema político y económico viable, sino que además es imposible incluso imaginar una alternativa coherente a él, ¿no? La eliminación de cualquier imaginación alternativa al capitalismo, ¿no? Pues bien, no, juntando todo esto, yo acabo con este concepto del realismo del silicio, ¿no? Y os leo un poco lo que significa, ¿no? Es la diseminación de los modelos de sociedad, economía, política y tecnológicos diseñados por los tecnócratas del Silicon Valley como la única e inequívoca posibilidad de organizar nuestro presente y futuros mediados por la digitalidad, lo tecnológico y lo virtual, ¿no? Es esta sensación de generalizada de que la tecnología y la estética digital no podría ser otra, ¿no? No hay alternativa a la tecnología y a la estética digital que se gestiona en el Silicon Valley, ¿no? Que nace en el Silicon Valley. Pero la idea, y bueno, ¿no? Como estas ideas del futuro del Silicon Valley, ¿no? Como esto creo que es el edificio de Apple, ¿no? La idea es que sí que hay una afuera, ¿no? Yo creo que sí que tiene que haberlo y bueno, creo que políticamente a mí por lo menos necesito saber que existe, ¿no? Como para poder activar alternativas, ¿no? Y en este, que es el último capítulo de este lío, voy a intentar como hablar de alguna, ¿no? Le llamo rupturas y las encuentro en el glitch, en el bug y en lo inquietante, ¿no? Me gustan estos tres elementos porque los tres nacen como dentro, en el epicentro de este discurso hiperrealista, ¿no? Son rupturas de este discurso hiperrealistas y lo desestabilizan desde dentro, ¿no? Como son fallos de ese discurso y por lo tanto lo muestran como discurso, ¿no? Como esto que os decía de que la ideología del hiperrealismo es que se invisibiliza, cuando vemos un glitch nos damos cuenta de que eso no representa lo real, sino que hay líneas de códigos, de ahí que hay un código mal escrito, que ¿no? Vemos como todo lo que está entre bambalinas de este discurso convencional y performativo que es el hiperrealismo, ¿no? Y además es muy interesante porque ¿no? Como tradicionalmente se habla del formalismo frente al realismo, ¿no? Y yo intentaba como explorar esas vías también al hablar del hiperrealismo y pensar como hiperformalismo, ¿no? Como alguna alternativa así, pero pensado desde lo queer es muy problemático, ¿no? Porque el formalismo siempre requiere una autoría, ¿no? O sea, siempre se escribe desde el concepto de autor, en masculino lo digo, ¿no? Pero como de que alguien tiene una capacidad creativa que escapa a lo que, ¿no? Como a una fotografía de lo real. Y eso desde lo queer es muy problemático porque la crítica a la identidad, la crítica a la autoría, ¿no? También desde los feminismos. Entonces como me gusta en el glitch, el bug, lo inquietante porque realmente
se pueden crear, pero muchas veces nacen sin autor, ¿no? Nacen como de errores, ¿no? Nacen como escapando a estos criterios como igual un poco patriarcales, ¿no? De la figura creadora, ¿no? Bueno, del glitch el lunes vamos a hablar muchísimo más, porque tendremos una sesión dedicada enteramente al glitch. Pero bueno, para un poquillo por encima, ¿no? El glitch señala un error, un fallo en el código, en la decodificación o la interpretación de la información, ¿no? Un mal funcionamiento. Y claro, en el discurso del hiperrealismo es algo a solucionar inmediatamente, ¿no? Es un error que debe ser solucionado. Me gusta mucho un libro que se llama Glitch Feminism de Legacy Russell y que vamos a hablar del el lunes, así que no voy a profundizar mucho. Pero Legacy habla de las uniones entre el feminismo y el glitch, ¿no? Porque ella entiende el género como un sistema, ¿no? Igual que el sistema de software, el sistema informático, el sistema de nuestro ordenador, ¿no? Y cómo existe una política glitch, ¿no? De reventar el sistema del ordenador, pero también de reventar el sistema del género, ¿no? De la normatividad del género, ¿no? Como ocupar el glitch como política de género emancipadora, ¿no? Y o sea, me gusta mucho esa conversación entre el glitch y el feminismo que propone Legacy Russell, ¿no? Y claro, el glitch resulta a la pantalla contemporánea finalmente lo que las personas queer, por ejemplo, o las personas transmaribo yo vi, significan o significamos al cis heteropatriarcado, ¿no? Somos una desviación, un problema puntual, un asunto a corregir para garantizar el futuro, para garantizar lo real, ¿no? Claro, esto abre estrategias políticas muy interesantes, ¿no? Está la estrategia política integradora, ¿no? Seamos la pantalla, ¿no? Como no molestemos, intentemos ir con el hiperrealismo, con la imagen detallada, con las texturas, con las luces, ¿no? O no, ¿no? Lo que a mí me resulta más interesante, pues no, seamos el glitch, ¿no? Intentemos no ser el hiperrealismo, intentemos como molestarlo ahí, como en el tráiler del Unreal Engine, pues que de repente falle un código, ¿no? Y se vayan todos los recuentos poligonales por ahí a otro lado, o, no sé, como que falle una luz, ¿no? Como que a mí me resulta más interesante, ¿no? El glitch en el lenguaje muchas veces como de los videojuegos, y también salió en la sesión de Jara Rocha, tenemos como mucho en común, eh, se le domina bugs, ¿no? Perdón. Los bugs son los errores, también como en código, pero está más como difundido el lenguaje bug, ¿no? En la comunidad de videojuegos, ¿no? El bug que encontré en este juego de que, por ejemplo, aquí que no se le verían las texturas, ¿no? Los detalles de la cara o del cuerpo, ¿no? Como vimos, además, Bugs tiene una genealogía muy interesante porque nació precisamente de una polilla dentro de un ordenador, ¿no? Lo enseñó el otro día Jara y lo denominó, que no sé si lo dijo Jara, una de las informáticas pioneras mujeres, ¿no? Grace Hooper fue la que le puso ese nombre al bug, ¿no? O sea, como que tiene una genealogía muy interesante también el concepto. Y yo quiero hablar como sobre todo de un bug curioso y muy reciente, que es de un videojuego que no sé si conocéis, que se llama Cyberpunk 2077, que se estrenó el año pasado, el 17 de septiembre, ¿no? Bueno, que diría que este bug incluso es de Cyberpunk 2077, el que estáis viendo ahora. Esto fue muy curioso, ¿no? No sé si conocéis la historia, pero Cyberpunk se retrasó durante muchos años. Se creó muchísimas expectativas, se contrató actores, se invirtió muchísimo fondos millonarios, ¿no? Como para crear ese juego. Y cuando se estrenó estaba lleno de bugs, no funcionaba, no podías jugar, ¿no? Era injugable, era un desastre total, ¿no? Y yo creo que aquí es súper curioso porque es como la imagen del hiperrealismo como sistema también económico y financiero, ¿no? Como igual que los grandes mercados de especulación inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Se basa en la construcción de hiperexpectativas y hype de lo que puede ser, lo que puede llegar a ser un discurso hiperrealista del videojuego, ¿no? Y cómo llegado el momento todas esas promesas eran vacías y se basaban como en especulaciones que movían dinero, ¿no? Como especulaciones con consecuencias materiales financieras muy importantes, ¿no? O sea, como el discurso hiperrealista ahí, por culpa de los bugs, se destruyó por completo, ¿no? Y se mostró. Y, y sobre todo me voy a centrar en uno de esos bugs, porque también tiene una política de género muy interesante, que es este bug, ¿no? Había un bug en Cyberpunk 2077 que era que en los personajes que tú escogías, no, en todos los personajes, independientemente de la identidad de género que tú escogieras, la malla de los pantalones no funcionaba cuando ese personaje tenía pene, no tenía genitales como tradicionalmente considerados masculinos. ¿Qué pasa? Que la interfaz de construcción de personajes de Cyberpunk 2077 realmente es muy progresista, ¿no?
te permite que independientemente de la identidad de género que tú adquieras, le des a tu personaje, ese personaje pueda tener cualquier tipo de rasgo estético, de rasgo anatómico, eh, sin importar, ¿no? Como esas asociaciones tradicionales, pues de mujer, vagina, hombre, hombre, pene, ¿no? O sea, se podrían, o pechos, o ropa, o todo extrapolado, ¿no? Pero el fallo concretamente fue este, ¿no? Que las mallas de los pantalones no recogían el pene. Claro, esto dio lugar a dos cosas muy diferentes y muy habituales en la comunidad del videojuego. Una, la masculinidad tradicional hegemónica de los videojuegos, como puedo enseñar mis genitales por todo el juego y desplegar, o sea, como aquí el espacio es mío, ¿no? Ocupación violenta del espacio y acoso y tal. ¿Qué pasa? Lo más interesante, la comunidad queer y trans del videojuego lo vio como un potencial muy interesante para construir avatares bugs, avatares glitch que controlaran la narrativa de género del videojuego momentáneamente, ¿no? Y esto es muy interesante porque, claro, en Cyberpunk 2077, el estudio que lo creó dijo hay que solucionar esto cuanto antes, ¿no? Esto es un error, hay que solucionarlo, esto hay que sacar un parche, una actualización. Hasta ese momento, este bug controlaba la narrativa de género del videojuego, ¿no? O sea, no la controlaban los programadores, la controlaba este bug, ¿no? Y este bug creaba narrativas transfeministas, creaba narrativas queer, ¿no? Creaba como cortocircuitos a la lectura de los personajes, ¿no? Estaba controlando la narrativa de género del juego durante ese momento. Y a mí me parece algo muy interesante, ¿no? Y sobre todo me parece interesante también en relación a un texto que escribió Fiona Atwood, que habla de cómo en la contemporaneidad, como la estética, como la digitalidad ha traído estéticas consideradas como ilegítimas en materia de género, ¿no? Como operaciones estéticas exageradas, modificaciones de Photoshop, ¿no? Modificaciones corporales, plastificación, hiperfeminidad, ¿no? Como todo esto está asociado al mundo del videojuego, tiene consecuencias materiales también, como en eso, operaciones estéticas y tal, pero aquí se producían como lo que Fiona habla, formas impropias de hibridación, ¿no? Mezclas extrañas entre lo familiar y lo extraño, que eran como cuerpos hiperfeminizados en la tradición de los videojuegos, ¿no? Con un pene, ¿no? Como un pene además visible, ¿no? Se producían como todas estas como formas incorrectas, ¿no? Como lo dice Fiona Atwood, pero que al final no podían ocultar tampoco los programadores del videojuego, ¿no? Como estaban como ocupando el espacio público, privado del videojuego, ¿no? Fiona Atwood le llama a esto performar lo inquietante. Y me resulta muy curioso porque quiero terminar con un concepto que es el valle de lo inquietante, que no sé si lo conocéis. Viene de la robótica y es una teoría que dice que cuanto más nos acercamos, ¿no? O sea, la teoría lo que hace es relacionar como la afinidad y la empatía que sentimos hacia un robot en función de la cercanía que tiene a los rasgos de la humanidad, ¿no? Humanos. Y entonces, de entrada, ¿no? Lo lógico sería que fuera una variable como que crece de manera constante, ¿no? Como cuanto más parecido al humano, más afinidad sentimos o empatía. ¿Qué pasa? Llega un momento en que es muy realista, ¿no? Que cualquier mínimo fallo produce que nuestra empatía baje muchísimo porque nos resulta hiperinquietante, ¿no? Como un cambio muy ligero en algo que es casi realista produce como algo muy inquietante. Cuando eso se soluciona, se vuelve a los niveles de afinidad anteriores. Entonces, la gráfica crea ese valle, ¿no? Ese valle de lo inquietante, que es donde entraría en las cosas que no son lo suficientemente humanas, ¿no? Que es como muy curioso ese concepto, ¿no? Eh, Precisamente por eso, ¿no? Porque el concepto de humanidad, ¿no? Es muy problemático, ¿no? Y las personas queer, las personas creep, el resto de las personas que han sido tradicionalmente como alejadas del limitado significado de lo que es lo humano, ¿no? Podemos sentir afinidad por estas performances inquietantes del valle, ¿no? Más que por las cosas como hiperhumanas, ¿no? Y entonces ahí hay una alianza muy interesante, ¿no? Y esa alianza, y esto me gusta mucho, esa alianza entre lo inquietante y lo queer ya sucedió y os lo voy a poner, ¿no? Le dice, ¿no? Siento una extraña lejanía, no, una extraña cercanía lejana contigo, le dice Sofía de Robot a Sophie, ¿no? Bueno, a mí me pareció súper curioso, ¿no? Como el Valle de lo Inquietante y como lo trans, ¿no? Pues ya se han encontrado y ya se ha producido como esa cercanía, ¿no? No sé si sabéis, Sophie es una cantante y DJ trans que falleció muy recientemente, desgraciadamente, pero bueno, que cambió el sentido de la música, ¿no? Ella es como responsable de la aparición del sonido conocido como hyperpop o PC music, ¿no?
Y Sofía de Robot es como esta robot de una empresa japonesa, se hizo muy viral porque es como muy honesta en sus respuestas, como que hace respuestas un poco como inquietantes, en plan que como quiero acabar con la humanidad, o como en este sentido, ¿no? Como frases muy interesantes, ¿no? Y que me resulta muy curioso porque está ahí en el Valle de lo Inquietante con una marcada carga de género también, ¿no? Como sus movimientos, es mujer, entendemos que es mujer, la leemos como mujer, sus movimientos faciales son raros, su maquillaje está mal puesto y luego no tiene pelo, ¿no? Como el carácter como característico de la feminidad tradicional, ¿no? No lo tiene, ¿no? Está ahí como en lo inquietante, muy marcado por el género y, y como conversa, ¿no? En esta conversación con Sophie, ¿no? Con una cantante trans y le dice que tiene una cierta como afinidad, ¿no? A mí me resulta muy potente. Y bueno, termino, ¿no? Con lo que denomino hacia un deformalismo, ¿no? En vez de un formalismo. La imagen 3D, como os venía diciendo hasta ahora, es un espacio como muy privilegiado para, para todas estas como posibilidades multicámaras, girar objetos, ¿no? Cortar, posibilidades ¿no? Formalistas o creativas imaginarias muy interesantes, creación desde cero, ¿no? Y no sé si conocéis, esta es la interfaz de Cinema 4D, que es uno de los estándares de la industria en modelado 3D, y las herramientas que hacen que tú puedas coger un molde y lo transformes se llaman deformadores, ¿no? Y, y, se llaman deformadores, ¿no? Y esta metáfora, este término ya se ha usado, ¿no? Por parte del colectivo filosófico Ontologías Feministas, que no sé si conocéis, pero ellas hicieron, bueno, es un grupo feminista, ¿no? Que hace charlas, hace cursos, ¿no? Y yo participé en uno de modelado 3D que llamaron deformadoras, ¿no? ¿No? Ellas usaban como este sentido de la deformación como para luchar con lo que es canónico en el 3D, ¿no? Que son estas representaciones de género o ¿no? Bueno, como esta barrera simbólica hacia las personas feminizadas, hacia las personas, hacia las mujeres, mujeres cis, mujeres trans, personas no binarias, queer, ¿no? Esta barrera simbólica que existe en el modelado tradicional 3D o esta barrera ya de alfabetización digital, ¿no? Que son programas muy difíciles de usar, ¿no? Entonces ellas montaron este curso, ¿no? de formadoras con el objetivo de dotar a las alumnas herramientas técnicas y conceptuales en un entorno seguro y crear una red feminista de videoartistas locales, nacionales e internacionales, ¿no? Montaron este curso de 3D que era solo para personas, para mujeres cis, mujeres trans, hombres trans, bueno, personas trans, ¿no? No binarias. Y bueno, yo creo que al final de Formadoras, y os voy a leer el final del texto que tengo, ¿no? Para así como colofón, de Formadoras fue una experiencia real en un año pandémico marcado por la virtualización de la vida, que demostró las posibilidades de espacios de aprendizaje y creación alternativos a los entornos hipermasculinos de la creación hiperrealista, ¿no? Y que animó a la creación de prácticas transfeministas alternativas mediante el do it yourself o do it with others, ¿no? Deformadoras fue para mí la primera experiencia de formalismo transfeminista 3D, la voluntad expresa de modificar, desfigurar y torcer los discursos hegemónicos de las formas normativas expresadas en mallas de volumen digital convencionalmente establecidas como régimen de representación. El deformalismo transfeminista no solo nos indica la existencia de procesos de manipulación ideológica implícita y explícitamente en cualquier representación, sino que además subraya específicamente la voluntad de deformación de los discursos representativos dominantes, ¿no? Dichos discursos son, en este caso, el hiperrealismo, el fotorrealismo y, por supuesto, el cis-heteropatriarcado con todos sus tentáculos de opresión interseccionada, ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero que os fuera útil. Así como un criterio de transparencia, el tiempo para poder hacer estas páginas es gracias a financiación del Gobierno de España y de mi departamento. Y nada, que espero que os resultara interesante el lío todo este camino, que os haya quedado cosas que, no sé, y tengo ganas de oíros también porque es algo en lo que estoy trabajando aún y me encantaría como poder compartir cosillas.